Continuando con el curso de farmacología clínica, vamos a desarrollar dentro del sistema nervioso el tema de colinérgicos y anticolinérgicos. La clase pasada fue farmacología de adrenérgicos, dos de los grandes neurotransmisores en el sistema nervioso. Bien, aquí vamos a ver cómo se potencia la acción colinérgica o cómo disminuye la misma. El mecanismo de acción, ustedes ya saben cómo se ordena la diapo de farmacología en Notrero. Tenemos que recordar cómo se da la fisiología normal. Rapidito nomás, ingresa colina a la neurona que libera acetilcolina. ¿Para qué ingresa la colina? Para que por un proceso de síntesis se dé la acetilcolina, luego esta se empaque por un transportador vesicular de acetilcolina y se libere para que conecte con su respectivo receptor. Que receptor puede ser nicotínico o receptor de naturaleza muscarínica. Pero esta acetilcolina también puede hacer autoestimulación para evitar que haya más liberación de acetilcolina y a esto le llamamos autorreceptores. Sin embargo, a diferencia de la adrenalina, la acetilcolina necesita para poder salir del receptor ser degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Bien, esta enzima finalmente termina degradándolo. Pero aquí ahora recordemos, los receptores nicotínicos o muscarínicos, doctor, son receptores llamados colinérgicos. Y estos receptores pueden ser de diferentes tipos. Nicotínico tipo 1 en la musculatura, ¿sí? Nicotínico tipo 2, o sea, músculo esquelético, en la parte nerviosa, zonas ganglionares, ¿sí? Nicotínico 1 es amuscular, nicotínico 2 es anervioso. Basta, ahora vámonos a los muscarínicos. En los muscarínicos tenemos los muscarínicos 1 hasta el 5. Aquí te presento los dos más importantes. Muscarínico tipo 2, muscarínico tipo 3. Recuerda que estos generan, todo lo que va a aparecer aquí son funciones de naturaleza parasimpática o funciones dependientes de acetilcolina. ¿Bien? Que, por ejemplo, simplemente para repasar este punto, ¿qué le hace la acetilcolina cuando se une al receptor M2 en el corazón? Le hace pasar por bradicardia. ¿Perfecto? ¿Qué hace cuando la acetilcolina cuando pasa por el muscarínico tipo 3 de los vasos sanguíneos? Genera vasodilatación. ¿Qué hace con las glándulas en el receptor M3? Genera secreción. Y así. Pero si no lo conoces, repásalo. Esto significa peristaltismo. Esto significa acción en el sistema nervioso central. Ahora, no nos olvidemos del muscarínico tipo 1, 4 y muscarínico tipo 5, los dos últimos con actividad en el sistema nervioso central. Y el primero en la red nerviosa que rodea al estómago, ¿sí? Ganglios y nervios a nivel del estómago. Por eso lo he colocado así. Si no lo ves, hacemos un aumento. Ahí tienes la inervación. El estómago ha sido disecado y retirado, como que volteado. Bien, esta es la cara posterior en realidad del estómago. Ahora, si no lo conoces, todas las funciones a detalles de que se ejerce al hacer contacto la acetilcolina con sus respectivos receptores, pues repasa fisiología y si no, tienes los cursos de fisiología de Notrero donde detallamos al respecto. Centrémonos en farmacología. Hay fármacos, por último, salió aquí la animación, la acetilcolina, para poder dejar de ejecutar la reacción o la función, salir de su receptor mediante una acetilcolinesterasa que la termina degradando en dos partes. Punto número 1. Este canal se puede bloquear, claro que sí, y ahí tenemos una familia de fármacos llamados inhibidores de la captación. ¿Sí? Inhibidores de la captación. Hemicolinio, no te olvides. 2. Fármacos pueden actuar bloqueando a este transportador vesicular de acetilcolina, y a eso se les llama los inhibidores del empaquetamiento. Besamicol. Luego, pueden actuar fármacos bloqueando la liberación de acetilcolina, como es en el punto número 3, y a esto se les llama inhibidores de la liberación. Ejemplo, la toxina botulínica. No olvides que así como cuando estudiamos adrenérgicos, habíamos mencionado que habían inhibidores de liberación, pero también hay promotores de liberación. En el punto número 4 tenemos los inductores de liberación, promotores de liberación o facilitadores de liberación. Y ahí, dos toxinas de las más importantes, la trotoxina y batracotoxina. Otros fármacos, como los que tú ves ahí en pantalla, también funcionan como inductores de liberación. ¿Nos quedamos ahí, doctor? No.
Punto número 5. Mira, ¿dónde ha salido el punto número 5? Ha salido en la enzima acetilcolinesterasa. Para los que no estuvieran en la clase de ayer, doctor, ¿por qué del 1 al 3 ha colocado a la derecha y el 4 a la izquierda? Porque si te das cuenta, todas estas familias farmacológicas lo que hacen es disminuir la actividad colinérgica, porque terminan de una u otra manera dificultando la liberación de acetilcolina. En cambio, el inductor de liberación hace lo contrario a los 3 anteriores. De la misma manera, si yo genero una familia de fármacos que sean bloqueadores de la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina va a tener mayor libertad para ejecutar su función y la función colinérgica va a ser potenciada. Y a estos fármacos de la familia número 5 le llamamos los anticolinesterásicos, es decir, bloqueadores de la enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Perfecto? Dentro de ellos los vamos a separar en los reversibles y los irreversibles. ¿Bien? ¿Reversibles y irreversibles de qué, doctor? Se llaman reversibles los que cuando se unen a la enzima, dentro de un determinado tiempo terminan por separarse. Por eso se revierte la unión. Se unen y dentro de un determinado tiempo se separan y la dejan libre a la enzima. Sin embargo, los anticolinesterásicos irreversibles, esos condenados una vez que se fijan a la acetilcolinesterasa, a esta enzima, no la van a dejar libre. Bien, entonces se podría decir que son más potentes. Dentro de los reversibles, incluso tóxicos, los irreversibles son tóxicos. Dentro de los reversibles, tenemos toda la lista que ustedes ven en pantalla ahí. ¿Por qué se ha separado la fisostigmina de los demás? Porque de todos estos que están mencionados aquí, la fisostigmina es un alcaloide natural, mientras que los demás, desde la neostigmina hasta el hidrofonio, son sintéticos, ¿sí? Sintéticos o semisintéticos. Natural, la fisostigmina y todos los demás sintéticos. Ahora, ¿por qué el hidrofonio yo lo he separado de todos estos de aquí? Porque el hidrofonio tiene una unión o un tipo de inhibición no covalente, mientras que los anteriores, el tipo de unión hacia la enzima es covalente. ¿Perfecto? De galantamina a fisostigmina, unión covalente, de tipo inhibitoria. Mientras que el hidrofonio tiene una unión inhibitoria no covalente, ¿sí? No covalente. Ahora, todos los que ves aquí, desde fisostigmina a galantamina, se les llaman carbamatos. A veces cometen el error y le dicen a ustedes que los anticolinesterásicos reversibles, también llamados carbamatos, y eso es mentira, porque el hidrofonio no es carbamato, ahí nos estamos colocando dentro de la química farmacológica, ¿bien? Pero como es una pregunta muy tomada, es que aclaro, de todos los anticolinesterásicos reversibles, el único que no es carbamato es el hidrofonio. Ahora, pasamos a los irreversibles. Todos los irreversibles, todos, absolutamente todos, son de naturaleza sintética y se sintetizaron en el siglo XX. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, algunos dicen después de la Segunda Guerra Mundial o momentos antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero tiene que ver con estas guerras. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta con como esta primera molécula sintetizada, incluso un poco antes, un poco después de la Primera Guerra Mundial, fue sintetizada en laboratorio el paratión y se dieron cuenta las grandes capacidades para matar insectos que tenía el paratio. Entonces, con ello, los cultivos pudieron ser, las plagas en los cultivos pudieron ser eliminadas. Y se empezó a perfeccionar a este tipo de fármacos llamados los insecticidas. Tenemos el paratión, los clorpirifos, el diacinón, los tribufos y el malatión. De paratión a malatión son todos ellos llamados insecticidas o plaguicidas. Bien, de paratión a malatión. Ahora, cuando intentaron perfeccionarlos aún más a estos, se dieron cuenta de que, y crearon a este fármaco de naturaleza irreversible anticolinesterásico, que es
tipo gas, ¿no? Se dieron cuenta que podrían volatilizar estos fármacos. Y ahí tenemos estos 4 gases que nacieron, relacionados con la guerra. ¿Por qué? Porque se volvieron muy tóxicos para el humano. Y ahí empezaron, son los gases de guerra química, ¿perfecto? Utilizados como armas químicas en la guerra. Tenemos los gases, el tabún, sarín, somán y el VX, ¿sí? Los otros nombres de tabún, sarín y somán son los que tú ves ahí en pantalla. Ga, Gb y Gd. Y también los 4 llamados también agentes neurotóxicos o gases de guerra, los 4, ¿correcto? Son, como su nombre lo dice, gases. Provocan, cuando tú los hueles, imagínate que estás en una guerra en ese entonces, la Segunda Guerra Mundial, de las trincheras, y aparece, botan ese gas, ¿no? Que por cierto, no tiene olor desagradable. Algunos de estos tienen olores afrutados, algunos de estos son inoloros, y de pronto empiezas a sentir opresión en el pecho, empiezas a salivar excesivamente, calambres, vomitas, diarrea, la visión se te vuelve borrosa, ya no puedes apuntar con tu arma, empiezan los temblores y finalmente mueres. ¿Sí? Esa es la manera como actúan, desencadenando todo el arsenal de funciones colinérgicas, pero así en su máximo esplendor. ¿Bien? Familia 6 y 7 en el receptor colinérgico. Una de estas familias farmacológicas lo que va a hacer es ser un agonista del receptor, mientras que la otra será un antagonista del receptor. Mientras que la familia número 6 son los agonistas colinérgicos, la 7 los antagonistas colinérgicos. Ya sabes por qué aparece cada uno o a la derecha o a la izquierda de tu pantalla. Bien. Antes de hablar de la familia 6 y 7, de la 1 a la 5, son fármacos que no tienen nada que ver con el receptor, ni siquiera lo miran, ni siquiera le dan bola, ni siquiera lo pelan, ¿sí? Del 1 al 5 son fármacos llamados de naturaleza o acción colinérgica indirecta, ¿sí? Mientras que los que actúan en los receptores, como ha salido en pantalla, son de acción directa. ¿Por qué ha salido verde y rojo? Porque este potencia la función del receptor y este la disminuye. Bien, por eso salió de rojo. Todos los anteriores son de acción indirecta. Perfecto. Vámonos a los agonistas colinérgicos. Dentro de los agonistas colinérgicos tenemos los ésteres. ¿Por qué se separa acetilcolina de los demás? Porque esta acetilcolina es el único natural que se puede obtener de forma natural. Mientras que los que continúan, la metacolina, el carbacol y el betanicol, son ésteres sintéticos, ¿correcto? No naturales, ésteres sintéticos. ¿Qué significa la N y la M? El tipo de bloqueo o hacia dónde, perdón, el tipo de agonismo que hacen en qué tipo de receptor. Por ejemplo, la acetilcolina se podría decir que es no selectivo, porque tiene acción tanto en los receptores nicotínicos como muscarínicos. De la misma manera, la metacolina, que nació de la acetilcolina o se sintetizó. El carbacol y el betanicol solamente tienen funciones muscarínicas, o sea, ya perdieron la conexión hacia los nicotínicos. Recuerda que la selectividad, te lo repito por cuarta vez, no es absoluta. ¿Qué significa que solo ponga M, que solamente hace acción en M y no hace nada en N? No, no significa eso. Significa que en N sí tiene cierta función. En los nicotínicos tiene cierta función, pero es muy mínima, despreciable, por eso es que ni siquiera se coloca. ¿Bien? Luego, de acción directa colinérgicos agonistas, tenemos los alcaloides. Estos alcaloides naturales son los 3 que ven arriba: pilocarpina, muscarina, arecolina. ¿Qué significa naturales? ¿Qué significa que la fisostigmina, la acetilcolina y estos 3 sean de naturaleza, o sea, sean llamados naturales? Significa que se pueden obtener de la naturaleza sin procesos en laboratorio. Luego, la modificación de esto dio los alcaloides sintéticos, los 2 que tú ves ahí en pantalla. Con la modificación de los anteriores, al producir los sintéticos, vemos que la selectividad se dirige de manera un poco más específica. Por ejemplo, estos 2 fármacos son selectivos de M1 y M3, mientras que los 3 anteriores, que son naturales, simplemente está M porque realizan acciones en igual proporción en todos los 5 Ms, en todos los 5 receptores muscarínicos. ¿Perfecto? Ahora, antes de continuar, como los receptores muscarínicos, imagínate aquí, la pilocarpina muscarina, ¿sí?
Voy a tocar esos dos. Hacen acción en los muscarínicos. Entonces, doctor, da igual dar una muscarina que la pilocarpina para los pacientes. No, porque si bien es cierto, tienen acciones a nivel de todos los receptores muscarínicos, difieren en la potencia para cada uno de ellos, incluso en dónde están ubicados. Por ejemplo, entre la muscarina y la pilocarpina, si hablamos de actividad en cuanto al sistema cardiovascular, por receptores M2, la muscarina es más potente, tiene mayor acción, o sea, generará más bradicardia que la pilocarpina. ¿Por qué te pongo este ejemplo? No a raíz que lo aprendas, sino que revises literatura para poder llenarte de más conocimiento y entiendas de que aún teniendo aparentemente o teóricamente la misma función, debido a que hay subtipos y debido a que son dos fármacos distintos, la actividad en cada subtipo de receptor es distinta. Bien, es distinta. Espero se haya comprendido ello. Ahora nos vamos a los antimuscarínicos. De los antimuscarínicos, a los antagonistas colinérgicos de acción directa, que se dividen en tres familias. Pues, quito esto. Si es antagonista colinérgico, puede antagonizar al receptor nicotínico o puede antagonizar al receptor muscarínico. Chicos, los receptores muscarínicos son los que dan las funciones periféricas parasimpáticas. Los receptores nicotínicos, si es el N1, funciona en la musculatura, contracción muscular, y si es el N2, sistema nervioso. O sea que podríamos agruparlos a los que van a antagonizar estas funciones en fármacos que hacen acción en el N1, porque nada tiene que ver con el N2, correcto, uno es músculo y otro son ganglios simpáticos, ¿sí? Las sinapsis preganglionares. Entonces podemos separarlos, los que bloquean a los N1, los que bloquean a los N2 y los bloqueadores muscarínicos o también conocidos como bloqueadores parasimpáticos. Estos bloqueadores muscarínicos son los primeros que aparecen aquí, los antimuscarínicos. Bien, los antimuscarínicos tenemos aminas terciarias, eso significa terciarias, atropina, escopolamina y todos los que ves aquí. Doctor, ¿por qué lo ha separado? Porque estos dos son naturales, mientras que los demás son semisintéticos o sintéticos. Luego tenemos las aminas cuaternarias. Si no está separado, significa que todas son sintéticas. A partir de las terciarias se crearon en laboratorio las cuaternarias. Bien, y hay que aprendernos los ejemplos. Por eso no te parece que no pienses que que tratamos de colocar todos los fármacos aquí por las puras. La idea es que conozcas en una sola vista mecanismo de acción y que también vayas relacionándote con ubicación de un fármaco en su respectiva familia. Y cuando tengas esto en la cabeza, pues va a ser fácil de que recuerdes cuál es la función del fármaco. ¿Bien? Mira, la pirenzepina está muy relacionada o tiene mucha actividad M1, muscarínico tipo 1, y estos dos mucha actividad M3, ¿sí? Principalmente actividad M3 a nivel de la musculatura urinaria. ¿Bien? Luego, vamos a continuar con los antinicotínicos, pero doctor, me había mencionado que los antinicotínicos pueden ser bloqueadores de los N1, o también llamados musculares, y bloqueadores de los N2, o también llamados nerviosos. Nos centramos en los bloqueadores musculares. Si te digo bloqueador muscular es la siguiente clase que viene con el docente Renato. Bloqueadores musculares también llamados relajantes musculares, los cuales los vamos a clasificar en despolarizantes y no despolarizantes. No hago hincapié aquí porque esto es una clase que la van a ver posteriormente, ¿sí? Esto es una clase entera. ¿Perfecto? Lo único que tienes que recordar es que uno le han hecho bullying, todos los demás están a un lado en cuanto a agentes antinicotínicos N1 o relajantes musculares, ¿sí? Uno le han hecho bullying, ¿correcto? Y apréndetelo quién es. Y por último tenemos los antinicotínicos N2 ganglionares, también llamados así, están en el sistema nervioso. Ejemplo, ¿cuál tienes que aprenderte? La nicotina. El primero es un fármaco que está discontinuado, o sea, ya se ha prohibido en algunos países por las reacciones adversas que está presentando. Bien, sin embargo, en países subdesarrollados todavía sigue siendo consumido. Bien, aclaramos con dos cuadros de colores o dos fondos de colores que si esto es verde, es porque potencian la acción colinérgica, la acción parasimpática. Y si esto es naranja tirando entre rojo y naranja pálido, entonces es porque bloquea la acción, o sea, son los anticolinérgicos, ¿sí? Anticolinérgicos no es lo mismo que antagonista colinérgico.
Perfecto, no es lo mismo. Bien, entonces aprendemos esas dos palabritas o términos. Los de aquí, los verdes encerrados por este fondo, son los colinérgicos o parasimpático-miméticos, potencian acciones parasimpáticas. Mientras que los de aquí, de la derecha, son anticolinérgicos o parasimpático-líticos. Con esta clasificación y división, pues nos vamos a ver las indicaciones, algunos efectos adversos y terminaremos diciendo cuáles son las contraindicaciones, no de todos los que ves aquí, sino de los principales. Grábate, tómale foto con tu mente y vamos a pasar a hablar de estos tres parámetros. Vamos a tocar simplemente tres grandes grupos de los que hemos mencionado atrás. Los colinérgicos de acción directa, también conocidos como agonistas colinérgicos. ¿Quiénes eran estos? Los agonistas colinérgicos son los ésteres. Perfecto. ¿Correcto? ¿Lo tienes ahí? Mira, mira, revisa. Agonistas colinérgicos de acción directa, los ésteres y los alcaloides. ¿Lo revisaste? Ya no voy a volver a regresar. Luego tenemos los colinérgicos de acción indirecta. De estos que están en la diapo anterior, arriba, míralos, arriba, ¿recuerdas? Donde estaban la fisostigmina, como parte de todos los carbanatos, más el hidrofonio, ¿bien? Y que son los bloqueadores o anticolinesterásicos reversibles. Y tenemos los irreversibles, que por cierto, no te aclaré. En los irreversibles también son conocidos como organofosforados, ¿bien? Los irreversibles se les llaman organofosforados, donde estaban los insecticidas, los gases de guerra. ¿Perfecto? Organofosforado, no te olvides. Y vamos a tocar del lado derecho, por eso está separado con esta línea. En la diapositiva anterior estaban los del lado derecho, familia número, dentro de la familia número 7, solamente los antimuscarínicos, ¿correcto? Ellos vamos a tocarlos, nada más. Entonces, indicaciones de los agonistas colinérgicos, todas las que tú ahora ves en pantalla. ¿Perfecto? Todas esas son indicaciones. Ahora, hay fármacos dentro de esta familia de agonistas colinérgicos que son los elegidos para cada uno de estas indicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene trastorno de vejiga urinaria y donde no puede miccionar adecuadamente, yo le voy a ayudar con una actividad potenciada colinérgica. Recuerda que el parasimpático permite la micción, ¿sí? Y los idóneos para esto, o el idóneo para esto, es el betanicol. Ahora, si yo tengo enfermedad de reflujo gastroesofágico, así como los parasimpáticos producen peristaltismo, también generan una fuerte contracción de los esfínteres digestivos. En este caso, sobre todo de la parte media y superior. Estamos refiriéndonos al esfínter esofágico inferior, ¿sí? En donde tiene actividad el betanicol. ¿De qué? De generar una contracción fuerte. Y si yo contraigo el esfínter esofágico inferior, pues impido que haya el reflujo. Por eso es parte del tratamiento del reflujo, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Bien? Entonces, para que tengan idea, los fármacos que van a aparecer de verde son los mejores ejecutando la indicación respectiva. Por ejemplo, para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, pregunta, ¿qué utilizo? La metacolina. Para saber, a veces eso es lo que yo digo como un asma escondido, ¿no? Una hiperreactividad bronquial escondida. El paciente no lo manifiesta, en algún momento lo va a hacer, pero utilizando metacolina me puedo dar cuenta de que este paciente sí tiene cierto grado de hiperreactividad bronquial. ¿Ven? Agentes mióticos en cirugía, ¿como cuáles? Pilocarpina, acetilcolina, carbacol, los más idóneos. Para tratamiento de glaucoma también nos valemos de estos fármacos, sí. ¿Cuáles son los principales, doctor? El carbacol y la pilocarpina. Y si tienes serostomía, boca seca, ¿sí? Pacientes que tengan boca seca por cualquier tipo de alteración fisiopatológica, para poder ayudar a que ello no esté, entonces vamos a colocar fármaco pilocarpina y cevimelina. ¿Bien? Como agonistas colinérgicos. ¿Que producen qué? Que promueve el sistema parasimpático, la secreción de glándulas digestivas, la secreción de glándulas salivales. Por eso es que sirve para la serostomía o boca seca. Ahora nos vamos a estos fármacos, los anticolinesterásicos. Doctor, si eran los insecticidas, o sea, los órganos fosforados, insecticidas, gases de guerra, ahí nomás se quedaron, no te conté la última parte, siguieron con investigaciones para
crear más fármacos que ya tienen cierta acción terapéutica, pero siempre y cuando se usen de manera local o tópica. Bien, antes de hablar de ellos, ha salido aquí, mira, engañosa la diapo, pensé que nos íbamos a ir por aquí, ha salido los efectos adversos. Ojo, todo lo que tú ves aquí en estos guiones son funciones parasimpáticas en su máximo esplendor. Miosis, que lleva a falta de acomodación, visión borrosa, disnea, respiración ruidosa, bien, por broncoconstricción, por eso movilización de secreciones, respiración ruidosa, porque es una respiración un poco en contra o en oposición de las vías aéreas, salivación, todo lo que ves ahí, eso es parte de fisiología, has aprendido las funciones parasimpáticas, lógico, ¿no? Si estos son agonistas parasimpáticos, como efectos adversos tienen potenciar funciones parasimpáticas. Lo he separado la fibrilación auricular porque es un efecto adverso que solo ocurre en un tipo de pacientes. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes hipertiroideos que tú le das agonistas colinérgicos, lo más probable como efecto adverso es que genere fibrilación auricular. ¿Bien? Ahora, nos vamos a colinérgicos de acción indirecta o anticolinesterásicos. Principales indicaciones en pantalla. No vais a creer que son las únicas, son las más importantes a efecto teórico. En la miastenia gravis, correcto, en donde hay un agotamiento de la unión neuromuscular, correcto, al bloquear la anticolinesterasia, permito que haya mayor disponibilidad de acetilcolina y de una u otra manera alivio los síntomas de miastenia gravis. Ahí tenemos la piridostigmina y la neostigmina. Para la parálisis post-anestésica, ¿qué se utiliza? Neostigmina y el hidrofonio. En un hilio paralítico, que es un tipo de obstrucción intestinal, y en la atonía vesical, ¿qué utilizamos? Neostigmina, ¿correcto? Neostigmina. En glaucoma, ¿qué utilizamos en glaucoma? El ecotiofato o la fisostigmina. Pero si yo voy a usar fisostigmina, tengo que sumarla con un agonista colinérgico, que quiere decir la pilocarpina. Por eso es que no está de verde, porque este fármaco no es anticolinesterásico, sino que esto tienes que aprender. Cuando yo trato glaucoma con fisostigmina, tiene que ir asociado a pilocarpina, es decir, a un agonista colinérgico. Y en la enfermedad de Alzheimer vamos a tener estos tres anticolinesterásicos, donezepilo, ribastigmina y galantamina. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos adversos? Aquí vemos que los que ves tú aquí son de naturaleza parasimpática, ¿sí? Pero parasimpática de forma periférica. ¿En dónde? Gracias a que estos fármacos, al bloquear la enzima, potencian más cantidad, o sea, permiten más cantidad de acetilcolina que se une a los receptores muscarínicos con en mayor proporción y mayor avidez, pues generará todas estas funciones parasimpáticas que, como puedes notar, se parecen mucho a las anteriores, por no decir que son las mismas. Luego, generará, debido a que mucha acetilcolina disponible, porque estoy bloqueando la enzima que la degrada, pues esa acetilcolina irá hacia la musculatura esquelética, o sea, a los receptores N1, ¿bien? Y ahí generará efecto adverso como fasciculaciones musculares o temblores. Y más aún, puede irse a los nicotínicos centrales, ya no periféricos, sino nicotínicos nerviosos centrales, en donde puede originar confusión, convulsiones, depresión, coma e hipotermia. ¿Bien? Son los principales efectos adversos y los he dividido de esa manera, ¿no? Por mucha acción en los muscarínicos, por mucha acción en nicotínicos tipo 1 y por mucha acción en nicotínicos tipo 2. ¿Bien? A ver, no sé si vamos a ir por aquí o por acá. Bien, por abajo. Las indicaciones de los antimuscarínicos tenemos desde Parkinson hasta utilizados en procedimientos quirúrgicos. Y para tratar la cinetosis, ¿qué es la cinetosis? Discúlpenme, como profiláctico, ¿sí? Aquí lapsus brutus erroneus. Como profiláctico, es decir, antes de que te dé la cinetosis. La cinetosis es un mareo a causa de que tu cuerpo estuvo en movimiento que no es tan cómodo. Por ejemplo, cuando tú te subes y tienes un viaje en un ómnibus de 8 horas y dices, me cae mal el carro, me marea y luego me hace vomitar, ¿sí? Ese mareo producto de movimiento debido a que ha sido en un vehículo de transporte, que no solamente puede ser carro, puede ser tu mototaxi, ¿sí? Puede ser un avión, etcétera, se llama cinetosis, así se llama ese mareo. Doctor, ¿pero acaso para la cinetosis, para el tratamiento de este mareo, no tenemos el dimihidrato? Sí,
pero ese fármaco no está dentro de esta familia. Entonces, te estoy diciendo que la posibilidad farmacológica para esa acción terapéutica, pero de tipo profiláctica, ¿qué quiere decir profiláctica? Que tienes que darlo antes de que suceda. Si tomas estos antimuscarínicos, una vez que ya te has mareado, no van a hacer efecto, ¿sí? Solo son profilácticos contra la cinetosis. Continuamos. Para Parkinson, sobre todo para tratar efectos secundarios extrapiramidales provocados por la terapia primaria de Parkinson, ¿sí? Los fármacos utilizados en Parkinson, es motivo de otra clase, generan efectos secundarios de naturaleza extrapiramidal. Y para tratar estos efectos es que utilizo antimuscarínicos, y aquí tenemos los dos más utilizados. Para prevenir reaparición de úlceras, ojo, prevenir, aquí, profiláxicos o prevenir cinetosis, prevenir aparición de úlceras, tenemos la pirenzepina. Para la incontinencia por una vejiga, o sea, que te gana la orina, porque tu vejiga se contrae mucho, entonces hay que parar esa contracción, ¿sí? Porque es muy hiperactiva. Entonces tenemos estos dos fármacos. Para tratamiento del EPOC, ¿correcto? ¿Recuerdas que los fármacos colinérgicos generan broncoconstricción? Si yo hago un antagonismo de estos colinérgicos, o sea, con antagonistas colinérgicos como los antimuscarínicos, entonces sirven como tratamiento del EPOC, ¿sí? Tenemos el ipratropio, el tiotropio, el aclidinio y el umeclidinio. ¿Bien? Espasticidad del tracto gastrointestinal, debido a que al bloquear la actividad colinérgica, el peristaltismo también se bloquea. Si ya tenías un paciente con mucha contracción del tracto gastrointestinal, algún tipo de cólico, ¿sí? ¿Te suena? Fármaco muy utilizado, ¿no? En emergencia. Lo escopalaminan al paciente. ¿Bien? ¿Para qué? Para disminuir esa contractura o espasticidad de la musculatura en el tubo gastrointestinal. Examen de retina, para poder generar una midriasis y poder realizar examen de fondo de ojo para ver la retina, tenemos estos tres fármacos utilizados. De entre los más importantes, la tropicamida. O sea, de los más utilizados, ¿no? Los tres lo puedes utilizar, son los idóneos para eso. Si tienes pacientes con bradicardia intensa, pues le das atropina y esa bradicardia la mejoras. Para profilaxis de la cinetosis, escopalamina. Y en procedimientos quirúrgicos tenemos también la utilización de atropina. ¿Cuáles son los efectos adversos de utilizar estos fármacos? Pues que se baje tanto la función parasimpática que empiece a florecer la función simpática y que lleve al paciente a tener midriasis, visión borrosa, boca seca, constipación, dispepsia, deterioro cognitivo cuando se mete en bloqueo de la actividad colinérgica del sistema nervioso central, la presencia de taquicardia y retención urinaria. ¿Bien? Retención urinaria. Ahora, reacciones adversas medicamentosas. Cuando el paciente tiene reacción adversa de medicamentosa a cualquiera de esos fármacos, una reacción ya definida, es alérgico a un fármaco, hace una reacción idiosincrásica a ese fármaco respectivo o un efecto colateral ya identificado en ese paciente con ese respectivo fármaco, entonces no vamos a darle pues ese fármaco, ¿sí? Cuando ya tiene paciente una RAM definida a un determinado fármaco, no damos ya ese fármaco, está contraindicado darlo. Pero ¿en quién más está contraindicado dar los fármacos que tú ves aquí? Los agonistas colinérgicos y los anticolinesterásicos, en pacientes con asma y broncoespasmo, o en pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque esto va a producir espasmo, o sea, broncoconstricción, o sea, lo vas a empeorar, ¿correcto? Estos fármacos producen aumento del peristaltismo. No le puedes dar a un paciente que tiene obstrucción intestinal, sobre todo que no está resuelta. Imagínate, haces que funcionen más los intestinos. Si hay una obstrucción, el intestino puede sufrir lesiones. ¿Bien? De la misma manera para obstrucción urinaria, no puedes dar estos fármacos. En pacientes con úlcera péptica no puedes dar, porque estos fármacos generan aumento de secreción de ácido clorhídrico. Entonces empeoras esta úlcera péptica. Bien, cardiopatías que se acompañan con bradicardia. ¿Por qué? Porque estos fármacos como efectos adversos tienen bradicardia. Si ya la cardiopatía del paciente le produce una bradicardia, por ejemplo, que tenga una arritmia de tipo bradicárdica, ¿sí? Entonces no le puedes dar porque la empeoras. Insuficiencia coronaria, busca por aquí el datito, por ahí está. Aquí está. Hipotensión que reduce mucho flujo coronario. O sea, la reacción adversa es hipotensión que lleva a la subconsecuente reducción del flujo coronario, o sea, del flujo de sangre hacia el corazón.
Si el paciente ya tiene una insuficiencia coronaria, un problema por el cual no le llega adecuada sangre a su corazón, pues lo empeoras. Y el asterisco aquí estaba, ¿no? Recuerdas que en pacientes hipertiroideos, si yo doy agonistas colinérgicos, ¿qué le genero? Le genero fibrilación auricular. Por eso es que está contraindicado el uso de agonistas colinérgicos en pacientes hipertiroideos. Por último, nos vamos a las contraindicaciones de los antimuscarínicos. Hay que tener cuidado en infantes, porque si le doy, puede producir hipertermia maligna. Hay que tener cuidado, o pues bueno, está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma, sobre todo si el glaucoma es de ángulo cerrado. Si no lo conoces, cuando lleves oftalmología, aprenderás la diferencia entre un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. Si el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, está contraindicado darle antimuscarínicos. Y esto, que no te olvides porque siempre es motivo de pregunta, la hipertrofia benigna prostática, ¿bien? Ya genera dificultad para que orines. Imagínate que si te doy fármacos cuyas reacciones adversas es relajar al músculo detrusor y generar retención urinaria. Complicarías ello. ¿Perfecto? Hasta aquí con la clase de colinérgicos y anticolinérgicos. Notrero 13, aprendiendo para la vida.